¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. ¿Saben? He estado leyendo y buscando mucha información de cómo escribir mejor código limpio, reusable y mantenible en el tiempo. Y me he encontrado con la muy buena, grata sorpresa de los 5 principios SOLID. Pero la mayoría de estos videos son complicados y muy enredados para entender y mucho menos para aplicarlos. Así que me he tomado la tarea de crear este video para que usted lo entienda facilito y sencillito. Así que ¡vamos! Sí, si esto no nos lleva a la luna, por lo menos van a aprender algo nuevo. Hola y bienvenidos. Estos son los 5 principios SOLID en nuestro proyecto Web API en .NET Core. Así que manos a la obra. Bueno, esto, como ya lo dije, es un API normalito y unicorriente con la que genera por defecto el comando de .NET Core. Y como es un API, acá tengo instalado esto, que va a enviar y dice el cisne nada, el cisne vuela, el cisne hace clock y se guarda en SQL Server. ¿Y qué principio vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar el primero, el Single Responsibility Principle. ¿Y qué dice ese principio? Dice que un objeto solo debería tener una única responsabilidad, o en otras palabras, ¿cuál es la única razón de cambio? Recuerden esa pregunta, que es la pregunta con la que vamos a hacer el ejercicio. Vamos a explorar un poco el código. ¿Qué tenemos? Tenemos un controlador, el controlador llama a un objeto cisne, y ese objeto cisne llama el método crear pato. Muy complejo, vaya. Y en esta clase de cisne tenemos hacer sonido, que es el tipo de pato, o sea, cisne, hace clock, como lo vimos, el objeto crear pato, que tiene sus métodos, por ejemplo, el método nadar, el método volar, el método sonido y el método guardar, pero hereda del pato base. ¿Pato base quién es? ¿Quién es pato base? Pato base es donde tiene la mayor lógica y es donde vamos a aplicar el principio, pero vamos a analizar qué tiene. Entonces dice que el pato base tiene el tipo de pato, o sea, un pato silvestre en este caso, un pato normal, el atributo nadar, el método volar, el método hacer sonido, el método guardar y el de crear pato. Esta es la base y este es quien implementa, o sea, cisne. Y cisne reemplaza el hacer sonido, de hacer cuac por hacer clock. Y sobrescribe el método es crear pato para que tome el método hacer sonido, con tal como lo vimos en esta parte de acá, que hace clock y no hace cuac. Pero entonces vamos directamente a entender el principio. De hecho lo voy a poner aquí al lado para tenerlo siempre presente. Yo voy a abrir el README, a ver si lo cerré, acá lo tengo. Y eso es todo. Entonces voy a cerrar esta parte, me quedo con el README y me quedo con la clase principal, que es donde vamos a aplicar el principio. Entonces recuerden esta pregunta y ahí se las voy a dejar. Entonces vamos a echarle en mente a esta clase. ¿Por qué no cumple este principio tal como está esta clase? Si bien vemos que es una clase normal, que tiene sus métodos, que su método tiene su método de crear pato, ¿cierto? Este principio es muy lidioso de entender porque la pregunta que uno debe hacerse es ¿cuál es la única razón de cambio? Entonces pensemos, si mi única razón de cambio es crear pato, no debería ser esta como su principal razón para que yo tenga el día de mañana entrar a tocar esta clase o comenzar a detectar cosas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver guardar con las habilidades del pato? Esas son habilidades, nadar, volar, hacer sonido. Entonces en este punto es que comenzamos a pensar y a identificar que su posible única razón de cambio va a ser crear pato. ¿Y por qué crear pato y no estas habilidades? Por la siguiente razón, por el contexto. Resulta que este principio va en juego con otros principios, claramente, pero este principio tiene que pensar en el contexto en el que se ha desarrollado y cómo va a evolucionar el sistema. Si desde nuestro controller estamos pidiendo crear pato, quiere decir que derecha nuestro negocio está diciendo que este es un negocio de crear patos. Por tanto, su responsabilidad principal o su única razón de cambio que debería tener este objeto, que al final es donde llega
llega la estructura de negocio donde hay más desarrollo, en la que tenemos que pensar. Y yo me sé una regla de oro que sirve de maravillas para resolver este problema. Póngale pues cuidado. ¿Qué tal si yo ya identifiqué que el crear pato es mi negocio principal, o cada vez que yo vaya a evolucionar esta parte de mi negocio voy a tocar esto? Entonces, como ya identifiqué que eso es todo mi negocio, todo lo demás lo delego. Hay formas de delegar más bonitas que otras y otras más refinadas que otras, pero lo más importante es aplicar el principio. Y el principio es ¿cuál es la única razón de cambio? Mi única razón de cambio en este ejercicio es crear pato. Todo lo demás lo delego. ¿Y cómo lo delego? Yo bien podría coger todas estas clases, todos estos métodos y convertirlo en una clase. Y esa clase de decirle habilidad del pato. Y agrupo como por lógica o por razón de sentido común, ¿cierto? Tiene más sentido común que esto esté junto, nadar, volar, hacer sonido, a que esté guardar. Entonces esto yo podría llevar a otra clase. Pero para no enredarnos, vámonos directamente cómo se venía implementado. Yo ya me hice el trabajo, así que me voy a cambiar de rama. Y me voy a ir a la que ya le apliqué el principio. Entonces estamos en la 2. Y acá vemos cómo lo implementé. Acá no me enredé mucho, simplemente cada uno de estos lo convertí en una clase y esa clase las agrupé y esta la dejé aparte. ¿Cómo se ve esto en el código? Se ve de la siguiente manera. Se ve que hay una nueva carpeta que se llama habilidad y tiene cada uno de los métodos: nadar, sonido, volar. Y hay otra que llama infraestructura, que llama guardar en SQL Server. Y Pato Base simplemente tiene la responsabilidad de mantener esto acá. Es decir, si el día de mañana me pide que ese pato no vuele, pues toco esto, porque tiene razón de cambio que lo vaya a hacer. O porque mi negocio me está diciendo, es que inicialmente el contrato era que nadara, volara, hacer sonido y que se guardara, pero ya no quiero que guarde, sino que quiero que simplemente se envíe. Entonces tocaría eso porque es su responsabilidad de cambiar. Y todo lo demás lo delego. Algunos me dirán que no, que es que llamar esto dentro del método y ponerse una clase aparte también va contra la programación orientada a objeto y sobre el tema de herencia y todo eso. Pero no lo vamos a enredar con ese tema, simplemente vamos a aplicar el principio. El principio dice, y es muy claro, aplique una razón, solamente deje encargado este tipo de negocio con una única responsabilidad, con una única forma de razón de cambio. Y su razón de cambio es esto, todo lo demás lo delego. ¿Qué tan refinado seas la forma de hacerlo? Ya depende de cada uno. Ya le podrán aplicar otro principio, ya podrán aplicarle otra forma de programar, muchas cosas, pero yo lo hice de la forma más simple que lo pude hacer y funciona exactamente igual.